Buenas tardes, doctor. Este video se va a tratar sobre los huesos de la mano. Aquí se forman tres grupos óseos distintos: el carpo, los metacarpos y las falanges. El carpo está formado por 8 huesos cortos dispuestos en 2 hileras, una superior o antebraquial, en la que se encuentran el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y en una hilera inferior o metacarpiana se encuentra el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Vamos a hablar del hueso escafoides. Este hueso es el más lateral de los de la primera fila. Es alargado de superior a inferior y de medial a lateral. Tiene una cara anterior que es rugosa y se prolonga lateralmente por medio de un saliente denominado tubérculo del escafoides. En este se inserta el ligamento colateral radial del carpo. Tiene una cara posterior que es estrecha. También tiene una cara superior que es convexa y se articula con el radio. Tiene una cara inferior que también es convexa y se articula para los huesos trapecio y trapezoide. También tiene una cara medial, que vendría a ser esta, que tiene dos superficies articulares. Una superior, que es pequeña y casi plana, que se relaciona con el hueso semilunar, vendría a ser este, y otra que es inferior, que es cóncava y mucho más extensa, que se articula con el hueso grande, que vendría a ser este. También tiene una cara lateral que es rugosa, vendría a ser esta, y está excavada por un surco que se relaciona con una arteria radial. Ahora vamos a hablar del hueso semilunar. Este está situado entre el escafoides y el piramidal. Su cara anterior es convexa, mientras que su cara posterior, esta vendría a ser su cara posterior, es plana. Eh, la cara superior es convexa y se articula con el radio, y la cara inferior vendría a ser esta. Es cóncava y se une al hueso grande lateralmente y al hueso ganchoso medialmente. La cara lateral se articula con el escafoides y aquí la cara medial se articula con el piramidal. Ya, el hueso piramidal está situado medialmente al hueso semilunar y presenta la forma de una pirámide cuadrangular. Aquí encontramos una cara superior, vendría a ser esta, que es convexa y se articula con el disco articular. Una cara inferior, vendría a ser esta, que es cóncava y se articula con el hueso ganchoso, vendría a ser este. Una cara anterior, que vendría a ser esta, en la que se advierte una pequeña superficie articular ligeramente convexa destinada al hueso pisiforme, vendría a ser este. También tiene una cara posterior, que vendría a ser la de acá, en donde tiene un saliente rugoso transversal, la cresta del hueso piramidal. Tiene una cara lateral o base articulada con el hueso semilunar y un vértice medial rugoso. En cuanto al hueso pisiforme, se trata de un hueso irregular, ligeramente redondeado, que presenta una cara articular posterior. Vendría a ser esta la cara articular posterior, que es ligeramente cóncava, que tiene conexión con la cara anterior del hueso piramidal. Vendría a ser esto. Lateralmente tendría un hueso, tendría un surco poco profundo en relación con la arteria cubital. Anteriormente, en la superficie de inserción eh, del músculo flexor cubital del carpo en su parte superior y del músculo abductor del meñique, aquí sería en su parte inferior. Estos son los huesos de la primera fila. Los huesos de la segunda fila
es el hueso trapecio, que es el más lateral de esta fila. Se describe en él una cara anterior, que vendría a ser esta, en la que presenta un surco que se desliza el tendón, el músculo flexor radial del carpo. También tiene una cara posterior, que vendría a ser esta, la misma que es rugosa. Tiene una cara superior articular y esta, que es cóncava y se relaciona con el hueso escafoides. También tiene una cara inferior, que es esta, viene a ser una cara convexa, eh, que se articula con el primer metacarpiano. Tiene una cara lateral, vendría a ser esta, que es rugosa, una cara medial que se relaciona con dos superficies articulares. Esta sería la cara medial. Se relaciona con el hueso trapezoide superiormente e inferiormente se relaciona con el segundo metacarpiano. Ya. El hueso trapezoide está situado entre el trapecio y el hueso grande. Tiene una cara anterior y posterior, esta, la posterior, y las dos son rugosas. Su cara superior es cóncava. Esta vendría a ser su cara superior, la cual es cóncava y se articula con el hueso escafoides. Su cara inferior se une al segundo metacarpiano, esta vendría a ser su cara inferior, por medio de una carita cóncava de anterior a posterior y convexa transversalmente. Su cara lateral es convexa y se une al hueso trapecio. Su cara medial es cóncava y se articula al hueso grande. El hueso grande, este es el hueso grande y es el más voluminoso de todos los huesos del carpo. Tiene una cara anterior que viene a ser esta, es rugosa. La cara posterior vendría a ser esta, la cual tiene un saliente que vendría a ser la apófisis del hueso grande. Aquí la cara superior vendría a ser esta, es convexa y se articula con los huesos escafoides y semilunar. La cara inferior vendría a ser esta y constituye una superficie articular en la cual se pueden distinguir tres carillas que se unen al segundo, tercer y cuarto metacarpianos. Segundo, tercer y cuarto metacarpianos. La cara lateral vendría a ser esta. Se une superiormente al hueso escafoides por medio de una superficie convexa. Inferiormente se articula con el hueso trapezoide mediante una carilla distinta. La cara medial de este hueso vendría a ser esta y se articula con el hueso ganchoso. El hueso ganchoso eh, presenta una forma de prisma triangular. Tiene cinco caras, tres no articulares que son anterior, posterior y medial y dos articulares. En la cara anterior podemos ver la presencia de un saliente en forma de gancho, el cual se le conoce como gancho del hueso ganchoso, que limita medialmente con el canal carpiano. En esta se inserta los músculos del meñique. En la cara posterior, que es esta cara es rugosa. En la cara inferior, vendría a ser esta, se articula con dos carillas, lateral para el cuarto metacarpiano y medial para el quinto metacarpiano. En la cara lateral, esta es la cara lateral, se articula con el hueso grande y la cara superomedial vendría a ser esta. Es convexa superiormente y es cóncava inferiormente. Se articula con el hueso piramidal. Ya. En cuanto a los metacarpianos, el primer metacarpiano es corto, voluminoso, sin superficies articulares laterales. Se articula con el trapecio.
En el segundo metacarpiano es el más largo, tiene una base bifurcada, tiene inserción del extensor radial del carpo y una apófisis estiloides. En cuanto al tercer y cuarto metacarpianos, tiene apófisis estiloides, el extensor radial corto del carpo se inserta en el tercer metacarpiano. En cuanto al quinto metacarpiano, tiene una cara lateral articular, una inserción del extensor cubital del carpo. En cuanto a las falanges, existen falanges proximales, mediales y distales. En cuanto a la falange proximal, se articula con la cabeza del metacarpiano. La falange media se encuentra entre la falange proximal y distal, a excepción del dedo pulgar, que solo tiene falange proximal y falange distal. En cuanto a la falange distal, termina en una apófisis que forma el lecho ungueal. La estructura de cada falange es que tiene una base que es la parte proximal, que se articula con el hueso anterior, el cuerpo, que es delgado, alargado, convexo en su cara dorsal. Esta sería su cara dorsal. Y tiene una cabeza, que es la parte distal, se articula con la falange siguiente, excepto la distal.